Buenas noches, mi nombre es Freddy Bustamante, estoy con César Ramos, somos de la maestría de USIL, el curso de Ética, Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. A continuación vamos a conversar en este podcast sobre el foro de discusión explorando la diversidad socioeconómica en el trabajo. Bien, en esta oportunidad vamos a tocar varios puntos acerca de la lectura para el foro del clasismo no tiene clase, explorando la diversidad socioeconómica. En esta oportunidad yo voy a asumir el rol de empresario y César Ramos asumirá el rol de empleado para poder profundizar en, en estas consultas, reflexiones que haremos acerca de este punto tan importante en la actualidad y que es poco abordado por las empresas, en este caso del entorno. Bien, eh, César, buenas noches. En este sentido, como empleado, ¿no? Como empleado, ¿qué principios éticos crees que pueden guiar a los líderes empresariales para la creación de un entorno de trabajo inclusivo que valore la diversidad socioeconómica y mejore la cultura organizacional? Hola Freddy, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, mira, esta pregunta es muy importante porque viéndolo desde el punto de vista del empleado, creo que el líder debe de dejar de juzgar o en todo caso de alguna manera eh, tener una predisposición con el empleado, ¿no? Los líderes tienen que empezar a escuchar, a entender, a saber las necesidades socioeconómicas y la diversidad socioeconómica que de repente tienen, tienen los colaboradores de su organización para poder conseguir, digamos, objetivos comunes, ¿no? Para la empresa, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, para el tema de lo que hemos leído, había una clara posición de la gerencia, de la alta gerencia, en donde ellos asumían de que todos tenían los mismos intereses y las mismas necesidades, Ujú. y todos entendían por igual lo que digamos, la empresa quería. Y en una reunión se evidenció que no era así, ¿no? Inclusive había trabajadores que dejaban la reunión porque simplemente se sentían muy incómodos, ¿no? Entonces, De acuerdo. bajo este, digamos, punto, creo que es muy importante que los líderes sepan guiar los temas éticos y socioeconómicos y la multiculturalidad que puede haber en su organización. Pero ¿tú qué opinas desde el punto de vista del empresario? Sí, bueno, en ese sentido, definitivamente yo creo que los principios éticos deberían ir en la línea de justicia, de la no discriminación, por ejemplo, y de una coherencia ética, ¿no? Si bien es cierto, hay una línea, digamos, jerárquica, ¿no? Que lo debe haber. Yo creo que la equidad debe ser, digamos, una equidad sin estereotipos, ¿no? Es decir, no discriminar no solamente porque de repente el operario tiene tal o cual, digamos, eh, nivel de conocimientos que se puede dar el caso, ¿no? O incluso de abajo hacia arriba también, ¿no? Asumiendo que a veces el director, el empresariado, la gerencia no está conectada con los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Que se suele escuchar mucho. En ese sentido, sí, yo creo que el liderazgo, como recalco, eh, es muy importante. Y en cuanto a los principios éticos, como resaltaba, es muy importante el tema de la justicia, la no discriminación y efectivamente una coherencia ética que debe primar dentro de la empresa. Qué bueno. Pasando a otra pregunta, ¿cómo puede la comprensión de la diversidad socioeconómica mejorar las prácticas de responsabilidad social empresarial en una organización? ¿No? ¿Qué nos puedes aportar al respecto, César? Sí, yo considero que la empresa debe de entender y comprender la necesidad y la situación de sus trabajadores, ¿no? Desde la más alta jerarquía hasta la menor jerarquía, ¿no? Ujú. Y saber identificar
y la empresa debe de alguna manera saber identificar qué grupos socioeconómicos están, digamos, de alguna manera involucrados en el trabajo del día a día, ¿no? Los trabajadores que sienten que una empresa es inclusiva y que reconocen las necesidades de los empleados, tanto a su nivel socioeconómico que ellos tienen, que ellos viven, comienzan a involucrarse más con la empresa y con la organización. Es como comúnmente, digamos, llamamos acá, se ponen la camiseta, ¿no? Ujú. Entonces creo que las empresas que no actúan bajo el esquema del entendimiento, ¿no? Y de la comprensión de la diversidad socioeconómica, realmente son empresas que están destinadas a tener muchos problemas organizacionales, tener poca responsabilidad social y bueno, ir a una empresa llena de conflictos a todo nivel, ¿no? Tanto a nivel, digamos, de alta gerencia, mandos medios y clase obrera o operativa, ¿no? En tu caso, Freddy, ¿cómo lo enfocas tú desde el punto de vista de empresario Yo o creo de que empleador? desde el punto de vista de dueño de empresa, el hecho de identificar justamente estas variables de diversidad económica permite acercar al empleado y algo muy importante, ¿no? Genera motivación, ¿no? Por ejemplo, lo he identificado en muchas empresas en las que también he podido participar y también con colegas en los cuales se identifican, por ejemplo, la procedencia, el lugar donde viven, ¿no? Y, por ejemplo, muchos de ellos que viven en sitios alejados tienen que tomar 2, 3, 4, 5 movilidades a veces para llegar al centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, los grandes almacenes que están en Lurín, en zonas muy alejadas. Y de tal manera que como empresario implementa pues servicios de transporte de acercamiento, por ejemplo, a estas personas, ¿no? Yo creo que es, por ejemplo, es un ejemplo a manera de poder identificar y ser más sensible con la diversidad socioeconómica, ¿no? Bien, sigamos. En cuanto a la tercera pregunta, eh, a manera de reflexión, ¿cómo este tipo de situaciones puede afectar el entorno de trabajo? ¿Cómo debe manejarse esta situación, ¿no? En cuanto a la diversidad? ¿Y qué tipo de lecciones crees que podemos aprender? Creo que todos tenemos lecciones por aprender, ¿no? Desde el punto de vista de empleado, ¿qué opinas? Sí, claro, yo creo que desde el punto de vista empleado y el entorno laboral, si no tenemos, digamos, claro, o digamos, el empleador o la empresa no tiene claro las necesidades básicas o las necesidades por las que pasan cada uno de sus empleados a través de sus niveles socioeconómicos, Ujú. lo que va a generar son climas laborales muy conflictivos, ¿no? Eh, Porque se va a ver, digamos, de alguna manera muy marcada la diferencia socioeconómica y la comunicación que es básica en toda empresa para poder de alguna manera conseguir objetivos, se va a ver muy resquebrajada, pues después el operario, digamos, no cualificado o no cualificado, que de repente no tiene grandes habilidades de comunicación, difícilmente va a poder comunicar algo o va a poder llegar a sus jefes de manera adecuada si es que no entramos o la empresa no piensa cómo abordar ese problema para poder cerrar esa brecha. Creo que eso es muy importante. Las lecciones que debemos de aprender sobre este punto es de que tanto la empresa como nosotros como empleados debemos estar involucrados en que estas brechas de comunicación y el tumbar mitos de que por un tema socioeconómico a veces nos discriminan o nos marginan, cerrar esas brechas a través de capacitaciones que el empleador debe promover, creo que ayudará mucho a que la empresa, digamos, marche en una sola línea
hacia un solo objetivo y sea más productiva, ¿no? ¿Y tú qué me puedes opinar, qué me puedes decir, digamos, desde el punto de vista del empleador o del gerente, ¿no? Sí, definitivamente una de las consecuencias puntuales eh, es afecta, por ejemplo, en la rotación, ¿no? Si no es muy manejado estos conflictos a través de los gerentes, de los dueños de negocio, y no atacan el problema de raíz a través de una buena comunicación, el problema puede escalar. ¿Y cuáles son las consecuencias? Alta rotación, desmotivación en el personal, ¿no? Y eso se traduce pues en impacto económico, ¿no? Es decir, incluso hasta podríamos decir que va en contra de los objetivos económicos de la empresa, ¿no? A la larga, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tres aspectos. Uno es la comunicación. Debe haber una comunicación clara a través de identificar la biodiversidad, ¿no?, que hay en- en el trabajo. Número dos, un tema de empatía, ¿no? Saber que pues hay trabajadores que vienen de distintas situaciones, distintas problemáticas, distintas idiosincrasias incluso, ¿no? Y número tres, poder tender puentes de comunicación que realmente lleven a una solución óptima, ¿no? Si solamente el empresario, el gerente va a imponer control, supervisión, perdón, y solamente castigos o digamos penalidades, el conflicto va a subir, va a escalar, ¿no? Entonces yo creo que esos son, digamos, los tres aspectos importantes. Y en cuanto a las lecciones aprendidas, pues recalco el tema de la comunicación, ¿no? Normas claras, ¿no?, para poder tener puentes de comunicación, para poder corregir, ¿no?, solicitar y cómo responder ante estas necesidades. Bien, finalmente, para poder ir cerrando con la última parte del podcast, ¿cuáles son las posibles consecuencias para una empresa que no aborda adecuadamente la diversidad socioeconómica en su fuerza laboral? ¿Puedes identificar algunos posibles impactos que tu experiencia como empleado eh, pueda estar implicados sobre la triple cuenta de resultados, el económico, social y ambiental? ¿Qué nos puedes comentar, por favor? Sí, claro, mira, desde el punto de vista del empleado, yo creo que es importante ver que el impacto no solamente es interno, sino que también afecta a la empresa, ¿no? Por ejemplo, es muy importante, como la misma lectura lo dice, saber de que hay empleados que a veces solamente trabajan al día a día para poder conseguir un pan y poder llevar un pan a la mesa de su hogar, Ujú. ¿no? O para satisfacer solamente una necesidad de viaje o de transporte, ¿no? Que difiere mucho con el tema de lo que es, por ejemplo, los empleados de mando medio o ni que hablar con digamos, lo de alta gerencia, ¿no? Gracias. Entonces, eh, esto, si no se toma, si la empresa, digamos, si nosotros como empleados no tomamos conciencia de que debemos colaborar con nuestra empresa en cerrar estas brechas, en lo económico, ¿cómo nos vamos a perjudicar? Yo creería que, bueno, al no haber una buena comunicación, al tener una mala productividad por esta mala comunicación, eh, vamos a tener reducciones en ingresos, por lo tanto la economía o nuestra economía personal como empleados se va a ver afectada, ¿no? Ujú. La alta rotación de personal también que existe en la empresa también trae resultados económicos importantes, ¿no? En la parte social, lógicamente que al no atacar estos problemas, eh, siempre va a estar latente el tema de los conflictos internos, el tema de que yo no escucho a mi jefe superior o simplemente hago lo que yo creo porque yo me siento bien, sin saber que de repente la empresa tiene digamos, un proyecto o un plan ético para poder, digamos, cerrar estas brechas de diferencia socioeconómica, ¿no? Y en el tema ambiental, lógicamente que hay una menor preocupación en el tema
va a haber una menor preocupación en el tema de la sostenibilidad, entiendo, ¿no? Por la poca ética interna que puede existir, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. Y bueno, pero me gustaría conocer cuál es tu opinión para saber desde el punto de vista de la gerencia o de la dirección, ¿no? Bien, a nivel de alta dirección, en cuanto a consecuencias directas, ya lo mencionabas y creo que hay un punto en común en el pacto económico, la rotación, ¿no? Eh, Obviamente va a haber costos de reclutamiento, reprocesos, la curva de aprendizaje nuevamente hay que poder sobrellevarla porque el personal nuevo que ingresa tiene que volver a aprender los procesos. Entonces todo esto genera costos, ¿no? Directamente impacta en los Así es. resultados. En cuanto a lo social, obviamente desde el punto de vista de la gerencia, al descubrir estas situaciones se va a generar un clima pues de zozobra, de un ambiente, podríamos decir, hasta tóxico, ¿no? Falta de confianza, van a poder claramente crearse grupos, ¿no? Dentro de la empresa, lo cual afecta efectivamente el ambiente y el entorno de trabajo. Y finalmente en el aspecto ambiental, esto lleva como consecuencia pues a que la gente no se preocupe, se podemos decir, por los recursos que reciben, ¿no? En cuanto eh, digamos, al compromiso, ¿no? La disciplina de usar bien los recursos, hay menos cuidado por las cosas, entonces hasta puede haber cierta, digamos, enfoque pues de perjudicar, ¿no? A la empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están, digamos, dentro de ese clima tóxico digamos, con esa desconfianza, ¿no? En ese sentido, para mí son los tres impactos directos, ¿no? Qué En cuanto a bueno. lo económico, social y ambiental, ¿no? Listo, Fred. Interesante la discusión y creo que hemos aprendido mucho de ambas partes, enfocados de la visión de cada uno de los actores y de los roles que juegan, digamos, cada uno de los individuos en la organización, ¿no? Así es, una Sin, dinámica muy, muy interesante. Buenas sin otra noches opción, y muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches.